Señores, pasado mañana hay elecciones. Danilo Medina, esa persona que está de presidente y que quiere quedarse ahí, había sido quizás uno de los mayores críticos contra la reelección. Es bueno que el que está prometiendo cosas, la gente sepa qué puede creerle. Y como este es el último programa del Jarabe antes de las elecciones, yo le voy a poner lo que decía Danilo sobre la reelección. Vamos a verlo. Buenas noches, licenciado Danilo Medina. Entramos en contacto con @voto2012RD y la gente ahí escribe. Vamos con Catherine de Fran, que dice: Danilo Medina, de ganar las elecciones, pensaría en una reelección tal como lo ha hecho Leonel Fernández. Bueno, ya la reelección está prohibida en la República Dominicana. Y es muy difícil que ningún presidente pueda conseguir los votos suficientes para modificar la Constitución. Pero en el caso concreto mío, aunque hubiese existido la posibilidad de reelegirme, no lo haría. Yo pienso que la reelección todavía este país no está preparado para recibirla. Que el problema de la reelección es que tenemos instituciones democráticas muy débiles todavía. Pero el problema está que en la República Dominicana los funcionarios, cuando van en proceso de reelección, no distinguen la línea que separa lo que son bienes públicos y bienes partidarios. Y terminan dañando la imagen de los presidentes, dañando la imagen de los partidos y dañando la economía. Por tanto, yo particularmente no tengo interés, ni siquiera no de reelegirme, sino de volver a ser presidente de la República. Yo quiero 4 años nada más. La reelección no es favorable para la conducción sana del Estado, porque no hay forma ni manera de que un presidente pueda repostularse que no terminen sus funcionarios abusando de los recursos públicos. No hay forma ni manera de que en una sociedad como la República Dominicana, con tanta deuda social acumulada, con tantas promesas incumplidas, un gobierno, un presidente que busca repostularse, no tenga que entrar en una expansión del gasto público para poder justificar su candidatura. Que se va a hacer haciendo uso y abuso de los recursos públicos, y eso va a dañar la imagen del Partido de la Liberación Dominicana, va a dañar la imagen del presidente y va a dañar el desempeño económico de la economía nacional. La prohibición de la reelección presidencial, quienes primero la plantearon fuimos Temístocles Montaz, Leonel Fernández y yo, que fuimos los que redactamos el Pacto por la Democracia de 1994. Fuimos nosotros los que redactamos el pacto. Y en ese pacto el primer punto era la prohibición de la reelección presidencial. Yo solamente estaré 4 años en el gobierno. Y ni un día más. Y no vuelvo tampoco con tiempo intercalado. Yo siento que aquí hay una legión de gente que puede ser presidente de la República y que lo que tenemos es tener un enfoque colectivo, de partido, de país. Y entonces que esas metas que se inicien en el próximo gobierno del PLD no puedan ser cambiadas porque un hombre llegó diferente al Palacio Nacional. Y yo tengo el temor de que si transitamos el camino de la reelección presidencial, el PLD tenga que pagar un costo muy alto. Porque, como dijo el señor Ramón Fon Bernal, este señor dijo antes de morir que cuando un presidente decidía buscar la reelección, tenía que estar en capacidad de tragarse un tiburón en descomposición sin eructar. Con estas palabras, el señor Fon Bernal quería decir que cuando un presidente busca la reelección presidencial, tiene que tirar en el zafacón todos los escrúpulos. Yo respeto todas esas propuestas que hacen los compañeros, pero el que le habla de reelección presidencial a Danilo es que no lo conoce. Danilo es un hombre muy respetuoso. De lo más respetuoso que es respetuoso de su palabra. ¿Por qué Danilo renunció como secretario de la presidencia? Porque no estaba de acuerdo con la reelección. Entonces, ¿con qué cara le saldría a Danilo a la sociedad dominicana ahora diciendo yo estoy de acuerdo con la reelección?
Danilo ha construido una imagen, y hay que entenderlo, y ha construido una imagen positiva sobre la base de que es una persona de palabra. Pero no es que es una persona de palabra teóricamente, es que es una persona de palabra de verdad. Yo tengo más de 30 años conociendo al compañero Danilo Medina. Si Danilo se para aquí y te dice, eso es un vaso de agua, cuando salga allá afuera no te va a decir que es un vaso de refresco, es un vaso de agua. Danilo había advertido que para repostularse, antes había que tragarse todo un tiburón podrido. Hoy parece que ha cumplido su atinada predicción y sabe la población por el bajo del eructo que a través de su conducto está oliendo el tiburón. De desayuno y comida, de cena y hasta merienda, con canonjía y prebenda tiene su mesa servida. La historia es bien conocida para nuestra población. Asoma la corrupción como una vieja costumbre y huele la podredumbre del guiso del tiburón. Leonel se empeñó en su intento de comerse una ballena, pero se quedó sin cena, pues se entretuvo en el cuento de que soplaban los vientos, que ya casi era un ciclón, pero en esa distracción, sin hablar, llegó Danilo y allí, de lo más tranquilo, se hartó su tiburón. Entero se lo tragó, ni siquiera le dio hipo. Y cuando terminó el tipo, ni las espinas dejó. El escualo aderezó con un gallito pelón, con melena de león y con un hacho apagado, y así, bien condimentado, se engulló su tiburón. Si un tiburón descompuesto masticó tranquilamente, tal vez en el 2020 le coge más gusto al puesto. Y si se tira dispuesto, quizás se engancha en su arpón otra modificación y con razón baladí, con cara de yo no fui, le entra al otro tiburón. Esta sociedad no puede continuar tan indefensa, aguantando tanta ofensa y nada más retrocede. Todo lo podrido hiede, como apesta la ambición. Así que nuestra nación tendrá que prohibir la pesca para que ya no aparezca quien se coma un tiburón. Entonces, para que ustedes vean lo que advierte Uchi, esta gente quiere quedarse con todo, incluso con la Junta. Y para que ustedes vean si la ambición es quedarse ahí para siempre, miren, quédense con ese discurso de Danilo Medina en Pedernales para que ustedes vean lo que está pensando. Y nos vemos el lunes. Aquí no se puede inventar. No se lleven del cuento de que es una dictadura de partido. Un presidente que no tiene Congreso no lo dejan gobernar. Yo necesito mi Congreso. Y esos compañeros que estamos postulando aquí son parte de mi Congreso. Tienen que marcarme a mí y marcar a mis congresistas, a mis regidores y a mis alcaldes. No distinguen la línea que separa lo que son bienes públicos y bienes partidarios y terminan dañando la imagen de los presidentes, dañando la imagen de los partidos y dañando la economía. Por tanto, yo particularmente no tengo interés, ni siquiera no de reelegirme, sino de volver a ser presidente de la República. Yo quiero 4 años nada más. La reelección no es favorable para la conducción sana del Estado, porque no hay forma ni manera de que un presidente pueda repostularse que no terminen sus funcionarios abusando de los recursos públicos.
No hay forma ni manera de que en una sociedad como la República Dominicana, con tanta deuda social acumulada, con tantas promesas incumplidas, un gobierno, un presidente que busca repostularse, no tenga que entrar en una expansión del gasto público para poder justificar su candidatura. Que se va a hacer haciendo uso y abuso de los recursos públicos, y eso va a dañar la imagen del Partido de la Liberación Dominicana, va a dañar la imagen del presidente y va a dañar el desempeño económico de la economía nacional. La prohibición de la reelección presidencial, quienes primero la plantearon fuimos Temístocles Montaz, Leonel Fernández y yo, que fuimos los que redactamos el Pacto por la Democracia de 1994. Fuimos nosotros los que redactamos el pacto. Y en ese pacto el primer punto era la prohibición de la reelección presidencial. Yo respeto todas esas propuestas que hacen los compañeros, pero el que le habla de reelección presidencial a Danilo es que no lo conoce. Danilo es un hombre muy respetuoso. De lo más respetuoso que es respetuoso de su palabra. ¿Por qué Danilo renunció como secretario de la presidencia? Porque no estaba de acuerdo con la reelección. Entonces, ¿con qué cara le saldría a Danilo a la sociedad dominicana ahora diciendo yo estoy de acuerdo con la reelección? Danilo ha construido una imagen, y hay que entenderlo, y ha construido una imagen positiva sobre la base de que es una persona de palabra. Pero no es que es una persona de palabra teóricamente, es que es una persona de palabra de verdad. Yo tengo más de 30 años conociendo al compañero Danilo Medina. Si Danilo se para aquí y te dice eso es un vaso de agua, cuando salga allá afuera no te va a decir que es un vaso de refresco, es un vaso de agua. Danilo había advertido que para repostularse antes había que tragarse todo un tiburón podrido. Hoy parece que ha cumplido su atinada predicción y sabe la población por el bajo del eructo que a través de su conducto está oliendo. Señores, pasado mañana hay elecciones. Danilo Medina, esa persona que está de presidente y que quiere quedarse ahí, había sido quizás uno de los mayores críticos contra la reelección. Es bueno que el que está prometiendo cosas, la gente sepa qué puede creerle. Y como este es el último programa del Jarabe antes de las elecciones, yo le voy a poner lo que decía Danilo sobre la reelección. Vamos a verlo. Buenas noches, licenciado Danilo Medina. Entramos en contacto con @voto2012RD y la gente ahí escribe. Vamos con Catherine de Fran, que dice: Danilo Medina, de ganar las elecciones, pensaría en una reelección tal como lo ha hecho Leonel Fernández. Bueno, ya la reelección está prohibida en la República Dominicana. Y es muy difícil que ningún presidente pueda conseguir los votos suficientes para modificar la Constitución. Pero en el caso concreto mío, aunque hubiese existido la posibilidad de reelegirme, no lo haría. Yo pienso que la reelección todavía este país no está preparado para recibirla. Que el problema de la reelección es que tenemos instituciones democráticas muy débiles todavía. Pero el problema está que en la República Dominicana los funcionarios, cuando van en proceso de reelección, solamente estaré 4 años en el gobierno y ni un día más, y no vuelvo tampoco con tiempo intercalado. Yo siento que aquí hay una legión de gente que puede ser presidente de la República y que lo que tenemos es tener un enfoque colectivo, de partido, de país, y entonces que esas metas que se inicien en el próximo gobierno del PLD no puedan ser cambiadas porque un hombre llegó diferente al Palacio Nacional. Y yo tengo el temor de que si transitamos el camino de la reelección presidencial, el PLD tenga que pagar un costo muy alto. Porque, como dijo el señor Ramón von Bernard, este señor dijo antes de morir que cuando un presidente decidía buscar
la reelección, tenía que estar en capacidad de tragarse un tiburón en descomposición sin eructar. Con estas palabras, el señor Juan Bernal quería decir que cuando un presidente busca la reelección presidencial, tiene que tirar en el zafacón todos los escrúpulos. Viendo el tiburón. De desayuno y comida, de cena y hasta merienda, con canonjía y prebenda tiene su mesa servida. La historia es bien conocida para nuestra población. Asoma la corrupción como una vieja costumbre y huele la podredumbre del guiso del tiburón. Leonel se empeñó en su intento de comerse una ballena, pero se quedó sin cena, pues se entretuvo en el cuento de que soplaban los vientos, que ya casi era un ciclón, pero en esa distracción, sin hablar, llegó Danilo y allí, de lo más tranquilo, se hartó su tiburón. Entero se lo tragó, ni siquiera le dio hipo, y cuando terminó el tipo, ni las espinas dejó. El escualo aderezó con un gallito pelón, con melena de león y con un hacho apagado, y así, bien condimentado, se engulló su tiburón. Si un tiburón descompuesto masticó tranquilamente, tal vez en el 2020 le coge más gusto al puesto. Y si se tira dispuesto, quizás se engancha en su arpón otra modificación y con razón baladí, con cara de yo no fui,